Mira, Pepe, ¿qué fue cambio? ¿Fue enroque? No, sí algún analista, comentarista, columnista comentaba... Peña Nieto, por culpa de Trump, tuvo que sacrificar a su reina. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Yo creo que desde luego la puntilla en el tema de Luis Videgaray fue la fracasada visita a México de Donald Trump, pero fue, digamos... Fracasada para México y sí, victoriosa para Trump. Ya viste lo que dijo ayer, sí, ¿no? Sí, totalmente. Dice, pero miren, me vieron, sí, vi y vencí. Fui, vi y vencí. No, bueno. Y le provoqué un quebranto al presidente de la República, a su gabinete, porque corrieron, provoqué la renuncia de quien fue el artífice de la visita. Bueno, ya no me hagas que se me revuelva más el estómago, pero mira, el tema de Trump desde luego fue un factor importante que explica la renuncia de Luis Videgaray, pero yo insisto, vámonos a los resultados de Luis Videgaray como secretario de Hacienda, y creo que fue hace 3 semanas que tú me preguntaste sobre posibles cambios de gabinete. Sí, tú dijiste y me dijiste quién debe de irse, y yo te contesté Luis Videgaray, y como que todo el mundo se quedó muy, muy raro y pasmado y diciendo, pero ¿por qué está diciendo este cuate? Y no había venido Trump todavía. No, desde luego. Y yo lo que argumenté es que las cuentas de Luis Videgaray dejaban mucho que desear en materia económica, porque trimestre tras trimestre siempre tenía que salir la Secretaría de Hacienda a ajustar a la baja el crecimiento económico de México. Por un lado. Por el otro, el principal papel del secretario de Hacienda es las finanzas públicas, mantener en orden las finanzas públicas. Y aquí, desgraciadamente, México desde 2009 abandonó su regla de déficit cero en las finanzas públicas, y a partir de entonces, es decir, los últimos 3 años del presidente Calderón y estos 4 años del presidente Peña, México empezó a incurrir año tras año en déficits. ¿Qué significa esto? Que el gobierno se gastaba más de lo que le ingresaba. Y como todas las familias, todas las personas, todas las empresas, cuando alguien gasta más de lo que le ingresa, tiene que recurrir a la tarjeta de crédito, tiene que recurrir a la deuda. Y en ese sentido, el gobierno del presidente Peña y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le metieron durísimo a la deuda. Y el problema aquí, Pepe, yo no tengo nada en contra de la deuda, pero cuando la deuda se utiliza para la inversión, es decir, para mejorar tu productividad o tu competitividad. Déjame ponerlo de la siguiente manera. Si tú pides un préstamo personal para mejorar tu educación, para mejorar la manera en cómo haces tus cosas, para de alguna manera tener un beneficio en el futuro porque estás mejor preparado, eso es una buena contratación de la deuda. Tú te endeudaste para invertir en ti y mejorar tu productividad. Lo mismo con las empresas, lo mismo con el gobierno. Pero si tú te endeudas y te vas con tus amigos a la cantina de la esquina y te pones una borrachera de maravilla, de nada sirvió esa deuda. Y aquí está el problema. Este gobierno se endeudó y estamos al revés. Estamos en los niveles más bajos de inversión como proporción del Producto Interno Bruto. Fíjate la estadística, Pepe, desde el año 1939. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano no invertía tan poco en infraestructura, es decir, en puentes, carreteras, aeropuertos, hidroeléctricas, drenajes, etcétera. ¿En qué se gastaron la deuda? Lo dijo ayer bien el presidente Peña Nieto, hay que mejorar la calidad del gasto público, porque el gasto público se ha privilegiado el gasto corriente, lo cual me lleva a que no es nada más el gobierno federal. Lo decía ahorita Enrique Quintana, el que se va a apretar es el gobierno federal, pero también tendrían que apretarle el cinturón a los gobiernos de los estados, donde muchos de los abusos y de los dispendios los hacen los gobiernos de los estados. Bueno, llegamos a esta situación entonces donde la deuda se convirtió una vez más en problema. Yo cuando era chavo, cuando era joven, el gran problema cuando estaba en la
universidad, todos hablábamos, y tú lo recordarás, de la famosa deuda interna y sobre todo la deuda externa. Te recordarás en el sexenio de Miguel de la Madrid, hombre, y de Carlos Salinas, y todavía en el de Ernesto Zedillo. Eso ya lo habíamos superado. ¿Qué nos deja el señor Videgaray? Bueno, pues como si hubiéramos regresado a los años 80 y 90 a volver a hablar del problema de la deuda. Estamos desde luego lejos de aquellas condiciones de los años 80 y 90, pero los resultados que deja esa administración son, me parece, muy deficientes, y por eso yo desde hace muchas semanas venía diciendo que se tenía que ir el secretario de Hacienda por el tema económico. Ya después vino lo de Trump y bueno, pues eso ya lo hizo inevitable. Llega el señor José Antonio Meade, me gusta, creo que es un funcionario serio, inteligente, preparado, conoce la Secretaría de Hacienda, o sea, sabe los intríngulis, digamos, de la Secretaría, sabe cómo operar estas cosas, no es un improvisado que va a llegar a aprender. Es un buen mensaje para los mercados internacionales y ya no digamos también para el sector privado local. Desde luego tiene gran relación con la comunidad empresarial, cosa que no tenía Luis Videgaray, tiene buenas relaciones con el PAN y el PRI para sacar el presupuesto. En fin, creo que tiene muchas virtudes el señor secretario Meade. ¿Cuál es lo único que me preocupa? Que le empiece a jugar a ser candidato a la presidencia en lugar de ser secretario de Hacienda. Lo que necesitamos ahorita es un secretario de Hacienda lo más firme, lo más comprometido en darle la vuelta al desastre de las finanzas públicas que hemos empezado desde el año 2009. Yo lo leo de otra manera, Leo.